provocando un problema a todo el mundo, ¿vale? Porque está provocando el problema del cambio climático y está provocando problemas de calidad del aire y no pagas por ese CO2. Entonces, desde la economía lo que se dice es que habría que internalizar el coste de CO2. ¿Qué quiere decir? Poner un precio al CO2 y que cuando tú usas un vehículo, por ejemplo, diésel, y genera una tonelada de CO2, pues pagues por el coste de ese CO2. Entonces, los que estéis metidos un poco en el ámbito de los precios del CO2, el precio del CO2, el problema es que es muy difícil que la gente cambie comportamientos con precios muy bajos de CO2. Por ejemplo, en Europa, ahora mismo dice, tiene que haber 20 euros por tonelada de CO2. Ahora mismo está a 5 euros. Y nosotros estamos viendo que vaya a 40 euros. Entonces, eso, si se lo pusiéramos a los coches de gasolina o gasoil, el impacto en el precio final sería de 4 o 5 céntimos de euro. Entonces dices, no sirve para nada. ¿Por qué? Aunque si ahora nos cuesta 1,2 € el litro de gasolina o de diésel, porque suba a 1,25 no te vas a comprar un coche eléctrico. No creo. Ahora bien, desde el punto de vista fiscal, yo no entiendo cómo la reforma fiscal que ahora ha presentado el Estado, el Gobierno, no pone impuestos sobre la gasolina y el diésel. ¿Por qué? Porque es una forma de recaudar. O sea, yo haría una reforma fiscal verde o ambiental, de forma que graves lo malo, como es la contaminación, y en cambio bajes los impuestos lo bueno, por ejemplo, sobre el trabajo. Entonces, para mí, poner un impuesto a la gasolina y el gasoil que está aplicando este principio de quien contamina paga, le permitiría al Gobierno recaudar 10.000 millones de euros que serviría para financiar las renovables, la eficiencia energética, la transformación del modelo energético en las ciudades, y para mí es un tema clave. Termino ya, porque esto no me da tiempo. Bueno, voy a decir esto. Fijaros, esto es una contradicción o una disfunción que se genera en el sistema energético europeo. Vamos a ver, en el sistema energético europeo hay unos objetivos europeos de reducir las emisiones de CO2 y entonces se han establecido un mercado de derechos de CO2. Entonces, las empresas que están en este mercado, por ejemplo, las empresas eléctricas, cuando generan CO2, nosotros cuando generamos nuestra CO2 en las centrales de gas o en las centrales de carbón, tenemos que pagar por ese CO2. Entonces, las empresas que estamos en este mercado, que somos el 50% de las empresas, las cementeras, las grandes empresas, pagamos por el CO2. En cambio, el consumidor, o sea, si tú estás consumiendo electricidad, pagas por el CO2. Porque las empresas eléctricas están en el mercado de CO2. En cambio, si consumes, por ejemplo, si vas en un vehículo eléctrico, pagas CO2, porque la electricidad, el sector eléctrico está incluido dentro del ETS, del Comercio Europeo de Emisiones. Y si vas en un tren eléctrico, pagas por el CO2. En cambio, si vas en un tren movido por diésel o vas en un vehículo con diésel o gasolina, no pagas por el CO2. Entonces, esto tiene dos efectos. Primero, que es injusto, y segundo, que está incentivando lo contrario de lo que queremos. O sea, está dando la señal a consumir más gasolina y diésel. Y esto es de las cosas que creo que había que cambiar. ¿Cuáles son mis conclusiones? No, esto es la transición energética. ¿Cuánto me queda? Mal. Pues entonces voy a las conclusiones. Esto es un caso de que se puede conseguir una transición energética en 2050, pero voy a las conclusiones. Primero, son estas, ¿no? El modelo energético basado en fósiles es el responsable de los dos principales problemas ambientales que tenemos en nuestros días, el cambio climático y la calidad del aire. Los dos problemas tienen un origen común, que es el modelo energético basado en fósiles. A largo plazo, la solución vale para las dos, que es la descarbonización del modelo energético. ¿Qué quiere decir? Generar energía sin CO2. Y eso pasa fundamentalmente por renovables y eficiencia. ¿Vale? A corto plazo, y esto es un mensaje también para los ayuntamientos y para los decisores políticos, priorizar la solución de uno de los problemas puede tener efectos negativos sobre el otro. Por ejemplo, políticas del aire, el riesgo de lock-in en gas. O sea, que te metes en gas como solución a problemas de calidad del aire y ya te quedas con esas instalaciones de gas durante los próximos 30 o 40 años emitiendo CO2.
Y en políticas de cambio climático, por ejemplo, el tema de la biomasa, los biocombustibles y el diésel. Por tanto, resulta esencial la coordinación de las políticas de cambio climático. Las ciudades están llamadas a jugar un papel clave, por lo que hemos hablado, y también por otra razón, porque son mucho más flexibles. O sea, el gobierno, para hacer mover a los gobiernos, es muy difícil. Las ciudades tenéis una flexibilidad que no tienen los gobiernos, o más flexibilidad, no sé si una total flexibilidad. Y el último mensaje es que todos tenemos un papel que jugar. Yo cada vez tengo más claro que no podemos echar la culpa al gobierno ni la culpa a las empresas, sino que esto es una cosa de todos, ¿no? Y aquí he puesto un poco las tareas o los deberes que nos pongo a todos. A las administraciones, ya sean estados o ciudades, definir objetivos a largo plazo y políticas que lleven a esos objetivos. Poner un precio al CO2, educación, estándares, disclosure. Obligar a las empresas a que informen sobre sus emisiones y sobre cómo le está afectando el cambio climático. A las empresas hay que establecer objetivos. Nosotros ya tenemos un objetivo de descarbonización a 2050, pero tenemos objetivos. Fijaros, hay una cosa que es impresionante, que para mí la movilización ahora de las empresas no viene por la regulación ni viene por el movimiento ecologista, viene por el sistema financiero. Los bancos y los inversores cada vez nos preguntan más sobre las implicaciones ambientales y los riesgos que para nuestras empresas tienen el cambio climático. Los inversores, el que tenga que invertir, el sistema financiero, considerar el factor climático para reducir riesgos. Yo, aunque haya ganado Trump, en Estados Unidos no invertiría en carbón ni en petróleo. ¿Por qué? Porque las inversiones energéticas, aunque a Trump le gusten los combustibles fósiles, las inversiones energéticas son de largo plazo y van a estar ahí durante 40 años. Entonces, yo no creo que haya empresas que ahora ya van a invertir en carbón en Estados Unidos, porque dentro de 4 o 8 años se las pueden cerrar por cambio climático. Entonces, hay que mirar a largo plazo. Las empresas tenemos que mirar a largo plazo y los inversores. Y los ciudadanos. Yo creo que la clave somos los ciudadanos. O sea, ¿y por qué somos los ciudadanos? Porque los ciudadanos podemos cambiar las cosas. Y podemos cambiar las cosas votando a los políticos que nos representan. Podemos cambiar las cosas influyendo en las empresas. O sea, a mí, yo soy de una empresa privada, Iberdrola. Si la gente quiere más, si la gente no quiere nuclear, yo no voy a invertir en nuclear. O si la gente quiere más renovables, yo voy a invertir en renovables. O sea, las empresas respondemos a la demanda de los consumidores. Y no es que los consumidores, los ciudadanos también influimos en los políticos. No solo votando, sino que presionando a los políticos. Nosotros lo que hemos visto es que, por lo menos los políticos de la administración central, no hacen tantas políticas de cambio climático. ¿Y por qué no hacen muchas políticas de cambio climático? Porque no hay una demanda social, porque no les da votos. Entonces, el cambio climático, pues sí, estamos ahora reunidos 80 personas diciendo esto, pero luego la realidad es que los votantes y los ciudadanos, pues no les importa tanto. Por eso es tan importante las políticas de calidad del aire, porque eso yo creo que sí que le preocupa más a los ciudadanos. A los ciudadanos les preocupa la salud y la salud de sus hijos. Entonces, resolviendo los problemas de calidad del aire, resolvemos también los problemas de cambio climático. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Pues ahora es el turno de poder hablar un poco y abrir el diálogo, que es la idea del Ágora, es precisamente como un lugar de encuentro. Vamos a... ¿Tú vas a...? Vale. Bueno, lo único... Perdonar que voy a moderar para tomar las palabras, pero le quería también hacer un par de cuestiones. Aprovecho que me ha tocado aquí. Una es, sé que has estado por ahí, por Marrakech, estuvimos en París, y por lo menos en este foro se ha reflexionado bastante sobre los acuerdos de París, también nos has pegado una pincelada de ello en un minuto o dos o lo que puedas. ¿Qué es lo que ha pasado en Marrakech? Porque acaba de pasar, no ha tenido el eco que ha tenido a nivel internacional lo que pasó en la cumbre de París, y después, no sé si es adelantarme a las preguntas, pero que estando con Iberdrola, y lo has dicho, que tenéis el compromiso de descarbonizar vuestras fuentes de energía.
una pincelada de cómo vais a hacer, es decir, vosotros distribuidores, productores, generadores, ¿cómo estáis planteando el asunto? Vale. Porque Iberdrola ya sé que sois muchas empresas, pero bueno, por lo menos eso. Pues de Marrakech solamente 4 cosas. Primero, es una cumbre mucho menos mediática que la cumbre de París. La cumbre de París era una cumbre muy política, donde se alcanzó un gran acuerdo. Esta era una cumbre técnica. Y es una cumbre que ha venido condicionada porque el Acuerdo de París entró en vigor un mes antes de la cumbre de Marrakech. Nadie se pensaba que iba a entrar, porque lo necesitaban ratificar 55 países, que representaran el 55% de las emisiones. Todo el mundo pensaba que iba a tardar mucho en ratificarse París y que la cumbre de Marrakech iba a ser pues, una cumbre nada, y resulta que se ratificó un mes antes. Entonces, a los marroquíes les ha venido demasiado, que no tenían los temas tan preparados. Entonces, ha sido una cumbre donde se ha avanzado en los procedimientos técnicos que van a ser muy lentos. Muy lentos, pero donde ha habido una cosa, ha estado muy condicionada por la victoria de Trump en Estados Unidos, se ha dado la idea de irreversibilidad del proceso. O sea, que China ha salido, India ha salido, Brasil, y han dicho nosotros vamos a seguir incluso aunque Estados Unidos nos siga, y la Unión Europea, irreversibilidad del proceso. Y el último elemento es que los Estados nos están diciendo que esto es un tema de todos. Entonces se llama el Marrakech Agreement, el Acuerdo de Marrakech, lo que dice es que hay que establecer acuerdos con ciudades, con agentes privados y con agentes no gubernamentales para pasar de la palabra a la acción. Iberdrola, ¿qué va a hacer? Pues nosotros somos ya una empresa bastante limpia, o sea, tenemos muchas menos emisiones que la media del sector eléctrico europeo. ¿Por qué? Porque tenemos hidráulica, porque tenemos muy poco carbón, solo nos quedan 2 centrales, hemos cerrado la central más grande de Europa de carbón, que era Longanet, en el Reino Unido, en Escocia se ha cerrado, y ahora tenemos unas emisiones pues, de las más bajas de Europa y del mundo. Entonces, pero eso no es suficiente, tenemos el compromiso de reducir un 50% adicionalmente nuestras emisiones de CO2 a 2030. ¿Cómo? Con renovables, fundamentalmente con renovables. Ahora nuestras inversiones son renovables y redes, porque el integrar muchas más renovables requiere muchas más redes eléctricas. Entonces, nuestras inversiones ahora mismo se centran o se van a centrar en los próximos años en renovables y redes. Y con eso esperamos reducir un 50% de nuestras emisiones de aquí al año 2030 y ser neutros en CO2, o sea, quiere decir no generar CO2 en el año 2050, que toda nuestra generación sea sin CO2 en el año 2050. A ver, palabras que... Vamos a ir recogiendo, como imagino que habrá bastantes, 3, si os parecen. Vale, 1, 2, 3, 4, 5... Si te presentas, o sea, para saber un poco... Sí. El nombre y... No, yo soy José Luis López y vengo a... Vale. Soy particular. Vale. Sobre lo que nos estabas comentando ahora mismo, que te ha preguntado el compañero qué va a hacer Iberdrola, ¿no? Yo tengo una información que dais vosotros, que por cierto te la paso luego, si eres capaz de leerlo, me lo cuentas, ¿no? En el que dice que en el mix energético, ¿no? Donde todos de renovables se ha hecho el 35%. De lo cual Iberdrola participa con un 14% solamente. Quiere decir que está actualmente, no es lo que vaya a hacer, actualmente está en la mitad de lo que están otros distribuidores. El carbón, pues parece que Iberdrola apuesta por el carbón cuando en el mix energético están en el 19% y son información que me han dado ustedes, y resulta que Iberdrola está en el 26%. Podría continuar, pero no quiero aburrir porque esto me quiere decir que al día de hoy están apostando por todo lo contrario que nos está diciendo. Ojalá que Iberdrola sea cierto, ¿no? Y se ponga las pilas, nunca mejor dicho, y realmente contribuya, ¿no? a no seguir con el cambio climático. Una de las cosas que me ha extrañado muchísimo y me gustaría que nos lo aclarara, ¿usted cree sinceramente que los países desarrollados nos vamos a poder adaptar al cambio climático y ante una subida del nivel del mar vamos a ser capaces de afrontarlo? Y ya no quiero aburrir más. Gracias. La siguiente y después la siguiente. Y luego otra... Xavier Pombo, Ezker Anitza, Izquierda Unida. Yo primero agradecerte porque en una parte de la exposición has dejado claro que la polución es uno de los factores que más daña la salud.
Hace unas semanas el diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa se reía de los médicos que aquí en Guipúzcoa están trabajando en contra de la incineración, diciendo que eso contaminaba menos. Entonces la exposición me ha parecido, esa parte de la exposición me ha parecido muy interesante. Yo creo que sería importante, desde mi punto de vista, primero que la energía estuviese en manos públicas, primera parte. Porque, por desgracia, hemos visto cómo los lobbies energéticos han dictado las últimas leyes energéticas que han impedido que la gente pueda autogenerar en sus casas. Entonces, claro que las ciudades pueden hacer mucho. Se puede hacer mucho desde las ciudades, desde la edificación, haciendo edificios primero más sustentables. Las propias fachadas de los edificios pueden generar energía. Hoy en día Tesla ha trabajado en tejas que son bastante interesantes, que producen energía. Yo estoy convencido que se puede trabajar en un horizonte de 20, 25 años. Esto ya lo decía la gente de Greenpeace hace 10, creo, para hacer energía renovable. Pero yo tengo claro una cosa: la energía no puede estar secuestrada en manos de empresas privadas, porque todos los elementos que son esenciales para la vida de las personas tienen que estar en manos públicas. Os ruego, aquí Loic, y después ya para Martín por ahí. Os ruego que concentréis las preguntas para que haya la más variedad de preguntas, porque si hacemos discursos, no quiero censurar a nadie, pero que cada cual, pero que seamos breves. Venga. Yo soy Loic Alejandro, concejal de Irabasi, aquí en el Ayuntamiento. Has abordado el tema del consumo cuando has presentado unas curvas donde decías que las dos patas principales eran las energías renovables y la eficiencia. Y quiero abordar el tema del consumo porque hay dos niveles de consumo. El consumo a nivel de unidad, lo que consume una bombilla, y el consumo de unidades, el consumo de bombillas. No sé si has oído hablar de la paradoja de Jevons. Era un economista británico en la época de cuando se inventó las primeras máquinas a vapor y se inventó una nueva máquina de vapor que iba a consumir menos carbón. Entonces todo el mundo decía, pues estupendo, se consumirá menos carbón. El resultado es que el consumo del carbón se disparó, porque como cada máquina consumía menos, más gente utilizaba la máquina y había más máquinas y el consumo global se disparó. Y tenemos aquí un ejemplo de esta paradoja, aquí mismo, muy cerca, pues aquí y en estas fechas, porque las luces navideñas consumen cada una mucho menos individualmente, pero el consumo global sigue el mismo que el año pasado. O sea, que hemos aumentado el número de luces, de bombillas, vamos. Entonces, quería saber qué opinas de esa otra pata, o sea, las energías renovables, el consumo a nivel de unidad, pero ¿qué tal con el consumo de unidades? Gracias. Gonzalo. Bueno, muy interesantes las preguntas y muy profundas. Empezando con la media... No tengo, o luego lo vemos en la factura de Iberdrola. Nosotros tenemos un mix más limpio que la media del sector. Entonces, eso, bueno, yo te digo, bueno, luego lo vemos esto, pero eso es una realidad. Nosotros tenemos 15.000 megavatios eólicos que no tiene ninguna empresa. Pero no me gusta hablar de líderes, no sé qué, pero nosotros tenemos una media bastante más limpia del sector. Somos líderes mundiales en renovables, sobre todo en eólica. En España tenemos más hidráulica que nadie. Somos la empresa europea, la empresa eléctrica europea con menos carbón. O sea, si tú, por ejemplo, ves EDF, quitando las nucleares, no hay empresas... Ahora nosotros, solamente el 1% de nuestra generación en el mundo es con carbón. Y el 20%, yo diría 15% con ciclos combinados, y el resto con nuclear y renovables, pero sobre todo renovables. Y nuestros planes de inversión a futuro son los que son, y te aseguro que no hay nada de carbón. Y lo único que hacemos ahora mismo, y los únicos planes que se aprueban, son de energías renovables. Eso es así, ¿no? Segunda pregunta.
El tema de la adaptación, pues totalmente de acuerdo. O sea, el tema de la adaptación a nosotros nos costará menos que a los países más avanzados. Por eso el impacto es mayor y por eso tiene ese componente ético. Pero que los países avanzados nos está ya costando muchísimo el cambio climático. Y nos va a costar. Y los diques y el mantenimiento de las playas en el Mediterráneo va a ser insoportable en verano. Entonces, la adaptación es carísima. Pero nosotros nos centramos más como empresa emisora en mitigación más que adaptación, pero estoy completamente de acuerdo. El tema de las empresas públicas. Bueno, el tema del público-privado también tiene el problema. Tú imagínate que eres una empresa en Estados Unidos y ahora eres público, pues Trump cogería el sector eléctrico, el sector energético público, lo de público porque tú estás pensando en tu partido o en tu posición, pero si el público lo coge Trump, ahora cambia todas las renovables, pone petróleo y carbón. Entonces, para mí lo que es esencial del sector energético es que esté regulado, que está regulado. O tú quieres más regulación, ¿vale? Pues a mí me parece que es importante que esté regulado. Y la mayor parte del sector está regulado. Es un sector hiperregulado. Las renovables están reguladas porque hasta ahora no han sido competitivas, las redes están reguladas y la generación está liberalizada, pero cada vez está más regulada, de hecho. No sé si conoces el sector, pero cuando te metes a ver lo que es el mercado de generación está más regulado. Y hablabas también de la autogeneración, ¿no? Pues la autogeneración yo creo que es un elemento importante y creo que va a jugar un papel muy relevante en el futuro, pero al final has dicho una cosa que yo creo que es la clave, que son las renovables. Entonces, ya sea que la gente genere su propia energía o que otras empresas lo generen o que tú al generar tu energía, o sea, ahí está la generación distribuida o no distribuida. Tú puedes generar tu propia energía, ya sea en tu tejado, que va a costar más por kilovatio hora, o, por ejemplo, participando en un huerto solar que a lo mejor te va a costar menos. Pero yo creo que estoy de acuerdo que el consumidor y el inversor y el ciudadano va a jugar un papel cada vez más relevante en el modelo energético. Y eso lo tenemos muy presente en las empresas. Y, de hecho, es que, como no lo tengamos presente, perderemos parte del sector. Y la paradoja de Jevons es el efecto rebote. Digo, el efecto rebote es lo que tú has dicho del carbón, pero, por ejemplo, el aire acondicionado se ha producido el efecto rebote, ha mejorado la eficiencia del aire acondicionado. Antes solo lo tenías en un cuarto de la casa y ahora, como es tan eficiente, lo tienes en todo. Y yo creo que es, hablando de la regulación de eficiencia, que yo estoy de acuerdo contigo porque hay que ir a reducir el consumo. Hay que ir a reducir el consumo o ser más eficiente. Yo creo que ahí es un tema regulatorio de primer orden que, por ejemplo, las subvenciones a la eficiencia energética sí que tienen efecto rebote. Por ejemplo, si tú tienes una subvención para comprar una nevera eficiente, pues ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que la gente cogía la subvención, se compraba la nevera eficiente, la ponía arriba y la ineficiente la bajaba al garaje y la llenaba de cervezas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista regulatorio es un tema, por ejemplo, los precios tienen menos efecto rebote. Si tú subes el precio de la energía, tiene otros problemas. Tiene el problema de la pobreza energética, que podemos hablar, pero tiene, en cambio, menos efecto rebote porque siempre tienes el incentivo a usar de forma eficiente la energía. Pero es un tema clave en una cuestión clave como es la eficiencia energética. ¿Más palabras? Martín Mancho. No, sin más decir que cuando hablas de descarbonización en 50 años... Ahora en México estáis planteando el abrir 6 centrales de ciclo combinado y, como tú bien decías antes, pues pueden durar pues unos 40 años, sí. Etcétera. Entonces, eso no concuerda con una descarbonización de 50 años. Luego, incluyes la hidráulica en las renovables. Entiendo que sí, que es un recurso renovable, porque el agua es un recurso renovable. Aquí en el Estado supongo que no planteamos el hacer más centrales de este tipo, pero creo que centrales como las que está haciendo Iberdrola o en las que está participando en Brasil, como la de Belo Monte, como la de Tapajós, como Telespires, como Baixo Iguazú, son una vergüenza y un desastre ambiental. Contribuyen al cambio climático porque producen metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Entonces, creo que hay muchas cosas ahí por las que tiene que responder Iberdrola. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Made Corral y recién jubilada.
en temas de psicología clínica en la universidad, bueno, y madre de familia. A mí me ha interesado mucho todo lo que has dicho porque al final has venido a decir que depende de nosotros, de los ciudadanos, que votemos a las personas que nos representan para que al final se tomen decisiones adecuadas. Pero falta mucha educación realmente y falta mucho también marketing, o sea, de que a la gente le llegue el mensaje, de que al final, a mí me interesa saber al final cuando me compro una lavadora cuál es la más interesante en estos términos. Y eso la gente lo tiene que saber. Y otra cosa que quería plantear aquí es, me ha llamado mucho la atención todo lo que has contado sobre la salud. Ayer daban la noticia de que en el Hospital La Paz de Madrid estaba saturada el pasillo con niños con bronquiolitis de menos de 1 año. Y has dado unos datos sobre la salud de que, del recorte de vida que se nos hace cuanto más contaminado está nuestro aire, ¿no? Sin embargo, parece un contrasentido porque en este país nos morimos cada vez más tarde. Nos hacemos muy mayores. O sea, que por un lado hablas del recorte en los años de vida y por otro lado vivimos más que nunca. Ah, sí, lo último. Estos niños que han sido ingresados, y yo he conocido ya algún caso de algún sobrino también, que en nuestra generación no pasaba esto, no tenían, nuestros hermanos y nuestros amigos no tenían bronquiolitis y ahora parece que en todas las familias hay algún niño. La pregunta es, ¿se puede producir habituación al aire contaminado? Es decir, estos niños, si superan el problema que tienen ahora mismo, a base de vivir en un ambiente contaminado, te habitúas a él y entonces el efecto de la salud será menor. ¿Por eso vivimos tanto? Gracias. Bueno, primero agradecer de Gonzalo por venir a Donosti y exponernos todas estas cosas y luego también quería agradecer a toda la gente que hemos venido aquí, ¿no? Porque sí creo que es un tema que nos compete a todos y casi agradecernos por venir, pero mi preocupación porque no estamos llenando a Noeta hablando de estos temas y también porque hay muy poca gente joven y creo que nos toca respirar un montón de años todo esto de lo que estás diciendo. Sea como fuere, sí creo que con todos estos temas de cambio climático, cuando se hablaba de desarrollo sostenible, todo este rollo del aire, durante muchos años creo que a nivel de solución la moda era decir que los ciudadanos teníamos que tener pequeñas acciones en nuestra casa que iban a tener un impacto, no lo sé. Mi pregunta es, o mi intuición es que las grandes soluciones que tenemos que tomar a esos niveles vienen por alianzas multisectoriales serias. Entonces me imagino que tú tendrás unas reuniones bastante interesantes cuando, oye, Tejerina, por aquí, o vienes y aquí está el Ayuntamiento de Donosti, oye, no sé qué. ¿Desde qué estado mental recibes aportes para este tipo de políticas, proyectos, inversiones, etcétera, etcétera? Tú vas a BBVA y dices, BBVA, necesito bonos verdes de inversión en tal. ¿Te hacen caso o no? O con el Ayuntamiento de Donosti te dicen, oye, guay, Iberdrola, me estás presentando esto, vamos a trabajar juntos para que esto suceda. O no, que eso es lo que me preocupa. Digo, vale, sabemos cuál es el pastel, creamos una visión de cambio, esa visión de cambio que has marcado hoy, por la cual está apostando Iberdrola, otros agentes, ¿a qué resuena? ¿Qué pasa ahí? Venga, contesto. Empiezo por el tema de Iberdrola 2050 y si somos coherentes, la hidráulica y todo esto. Lo primero, no es a 50 años, es a 2050. O sea, que solamente quedan 30 años para descarbonizarnos totalmente y ser neutros. Tienes razón en lo de México. O sea, en México se están invirtiendo en centrales de ciclo combinado hasta hace 2 años. ¿Qué pasa en México? Pues que México lo que tenía era centrales de fuel oil súper contaminantes. Y entonces, ¿qué ha hecho el Gobierno de México? El Gobierno de México ha apostado por electrificación en base a ciclos combinados de gas que emiten 1/3 de las emisiones de las centrales de carbono de fuel oil y renovables. Entonces, nosotros como primer operador de México estamos a tope con las energías renovables, todas las que podemos, y tenemos unas inversiones de 2.000 millones de euros en energías renovables y luego por la generación más limpia, que son los ciclos combinados. Los ciclos combinados, tú tienes razón, pueden durar 40 años, la vida útil son 30, ¿vale? Pero podrían llegar hasta 2050. Nosotros lo que decimos es que si llegan a 2050, nosotros, que no lo sé, que ya te digo que son 30 años, netearíamos cualquier emisión para que fueran emisiones netas. O sea, tú no generaras emisiones en 2050. Sobre la hidráulica,
La hidráulica, como tú has dicho, es renovable. La hidráulica, lo que no es sostenible es desarrollar nueva hidráulica, o sea, por las presas, por el impacto ambiental de las presas. Pero queda mucho potencial, incluso en España hay 1000 presas. Y de aprovechamiento hidráulico me parece que son 250. Aprovechamiento eléctrico, perdona. Entonces, lo que queda son muchos pies de presas destinadas para otros fines, que, por ejemplo, para regadío, para beber, o sea, de agua para ciudades, y que sí que se puedan aprovechar eléctricamente, sin ningún impacto ambiental, porque lo único que pones es una generación en el pie de presa. Y lo que queda, que es también un elemento muy relevante, son los bombeos. Entonces, con centrales ya construidas, el conectar dos centrales lo que te hace es tener una flexibilidad total. Lo que para un escenario con muchísimas renovables, las renovables están muy bien, pero tienen el problema de la intermitencia. Entonces, hay eólica cuando sopla el viento y hay solar cuando sopla. Entonces, el tener unas centrales hidráulicas de bombeo conectadas para que tú puedas acumular la energía, de hecho, puedes acumular la energía sobrante de las renovables que se produce durante la noche, ¿vale?, para luego generar durante el día si no hubiera eólica. Entonces, la hidráulica, eso de que no hay potencial sin construcción de nuevas presas. Y sobre los proyectos de Brasil, el proyecto de Belomonte, nosotros no estamos, o sea, no se está haciendo ninguna central. Hay unos planteamientos y nosotros estamos observando, analizando, pero no hemos puesto un duro, ni se ha construido absolutamente nada. Sí, pero no se está construyendo nada. Todos estos proyectos que has dicho son proyectos en fase de desarrollo que tendrá que analizar el Gobierno si los hace. Y nosotros solo nos meteremos... Claro, tú dices, no, es que genera metano. También genera metano Aldea Dávila y las centrales y las minicentrales. Genera menos metano, pero la hidráulica hoy en día... O sea, todas las centrales, toda forma de generación de energía tiene un impacto ambiental. La eólica tiene un impacto visual. La solar fotovoltaica... La solar fotovoltaica tiene. La hidráulica, pues la hidráulica tiene el problema de las presas y el problema del metano. Pero se está apoyando mucho la hidráulica porque no genera CO2 y porque es muy flexible. Entonces, nosotros solo apostamos por la hidráulica sostenible. Quiere decir, si una hidráulica va a anegar unos terrenos con alto valor, nosotros no nos metemos. O si una hidráulica va a generar más metano que el ahorro que genera en términos de CO2, no nos metemos. ¿Vale? En el tema de educación... Bueno. En Baixo Iguazú llevan un mes las personas desplazadas en el canteiro de la presa, en la obra de la presa. O sea, me puedes decir otras cosas, pero eso de que no invertís en centrales que no tienen impactos en la población, y eso es una energía. Nosotros, bueno, por no profundizar en esto, nosotros lo que analizamos todo es si es hidráulica sostenible o no es hidráulica sostenible. Entonces, te repito... Claro, pero te repito, o sea, si supone la movilización de población, desplazamiento de población, no sé qué, pues no nos metemos. Si ese problema de metano nosotros analizamos, a ver, es que te repito que toda fuente de generación, si Brasil ahora está apostando muchísimo por las renovables, está apostando mucho por la eólica, que es intermitente, pero también el complemento de la hidráulica. Entonces, si hay proyectos hidráulicos que son renovables y tienen poco impacto ambiental, nosotros lo analizamos, que es lo que estamos haciendo. Pero si quieres, luego hablamos de ese proyecto. Sobre el tema de la educación y la internalización del tema del coste ambiental, para mí es la clave. Yo ahora hemos estado... un grupo de gente que hemos ido a la cumbre de Marrakech, fuimos en bici eléctrica, ¿no? Y íbamos gente, hablando del tema de las alianzas, gente de muy diferentes sectores y de muy diferentes agentes, reconociendo la necesidad de establecer alianzas. Y yo creo, de toda la experiencia que viví en el viaje, para mí la idea es la que tú has dicho, que el problema es que los ciudadanos no tenemos en cuenta el factor ambiental a la hora de tomar nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es lo? Yo estoy muy sensibilizado. Antes nos tomamos un café y decimos, es verdad, todos sabemos el impacto ambiental, pero luego al final... Entonces, yo digo, yo me voy en verano y me voy a Brasil porque me gusta. Nadie piensa, o muy poca gente piensa el impacto ambiental que supone irte a Brasil en un avión, ¿no? Entonces, la clave yo creo que es en que nuestro hacer diario
a la hora de coger un transporte, ¿voy en coche o voy en bicicleta? Pues que digas, claro, ahora mismo, por ejemplo, dices, me voy a Brasil, ¿y qué analizas lo de Brasil? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuántos días de vacaciones? Y no analizas el impacto ambiental. Y yo creo que la clave, entonces, ¿cómo lo puedes considerar? Pues mucho por educación, también por precios. Si lo tiramos en el precio, pues una parte se daría. Pero es un reto muy, muy complejo para que aquí estamos personas sensibilizadas y no todos seremos súper coherentes en nuestra toma de decisiones. Y cuando vas a comprar un producto, dices lavadora, pero incluso el textil, la moda, ¿tú analizas el impacto ambiental que tienen las cosas cuando las compras? Pues hoy en día creo que queda muchísimo por hacer. Y el tema que hablabas del impacto, yo no soy un experto en medicina y tú sí que lo eres, pero yo creo que el tema de la esperanza de vida, si es verdad, el tema de la contaminación local va peor. O sea, la contaminación local en ciudades como Madrid ha ido a peor en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque se ha aumentado muchísimo el tráfico. Entonces, yo no creo que nos vayamos a adaptar a la contaminación y que vayamos a ser resistentes. Eso lo tendría que decir un médico, pero yo ante esa situación prefiero no exponer a mis hijos a la contaminación local de los diésel antes que decir no os preocupéis que os vais a hacer resistentes y que dentro de 30 años estaréis hechos unos superhombres, ¿no? Y por último, lo que comentabas, Íñigo, de las alianzas, pues yo creo que cada vez más gente reconoce que los ayuntamientos no pueden hacer solo las cosas, sino que tienen que contar con las empresas y que tienen que contar los ciudadanos. Los ciudadanos tampoco. Los grupos ecologistas, pues yo creo que no lo sé, pero yo diría, bueno, pues si yo quiero cambiar el modelo también tengo que tener en cuenta a los poderes públicos y a las empresas. Nosotros lo que estamos viendo, para mí el mensaje, el sector financiero. El sector financiero está abierto a todo y el sector financiero es el que más preocupado está, por eso de ahí viene mi optimismo, es el que más preocupado está por el tema del cambio climático y no quiere invertir en un duro de una empresa que vaya a tener problemas de cambio climático. Y hablando sobre tu pregunta, yo no me cuidaría mucho de invertir en una empresa que vaya a provocar un tema de cambio climático, que vaya a tener riesgos derivados del cambio climático o que vaya a hacer que activos, que haya invertido en activos y que esos activos no vayan a ser competitivos, ¿no? Entonces, eso para mí es el principal elemento de esperanza. Pero respondiendo a lo que decía Íñigo, las alianzas, la gente está cada vez más abierta a estos temas. El Gobierno central, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, yo creo que el reconocimiento de que solos no podemos hacer nada, ¿no? A ver, estamos con un optimista, ¿eh? Ahí al fondo y luego sí, aquí. Yo quería plantearle un par de preguntas. Una es relacionada con el tema de la eficiencia energética. Y yo conozco bastante bien el sector de la elevación y en los ascensores, por ejemplo, hay mecanismos que permitirían un ahorro energético por la energía que almacena el ascensor cuando baja cargado o cuando sube sin carga. Sin embargo, no hay incentivos para promover esa eficiencia energética porque los contadores están preparados solamente para leer el consumo energético y no están preparados para leer esa energía que se puede devolver al sistema. Entonces, yo quería preguntar por qué no se activan esos mecanismos de forma que sea atractivo esa forma de ahorro energético. Y la segunda pregunta que quería hacer es relacionada con el transporte, que ha mencionado con las causas del problema climático. Hace unos meses apareció en prensa que en Francia algunas empresas incentivaban a los trabajadores que acudieran a trabajar en bicicleta. No sé si Iberdrola tiene algún plan en ese sentido y puede ser precursor en España de ese tipo de prácticas. Gracias. Aquí adelante. Anton. Mi nombre es Anchón Olave, soy economista ambiental y ensayista y bueno, llevo muchos años en la conversación del cambio climático. Entonces, bueno, primero decirte, Gonzalo, me ha gustado mucho, sobre todo la manera en que has juntado los dos temas de la contaminación del aire en las ciudades, lo has hecho con mucha pasión y creo que es un mensaje muy importante reforzar esa combinación, ¿no?, del cambio climático a nivel global y la calidad del aire en las ciudades y el problema de la salud, que has incidido mucho, ¿no? Yo un par de cositas breves. Una, reforzar el tema de tu primera parte del cambio climático en el sentido de quizá ser más explícito que el problema se está agravando. El problema se está agravando respecto a lo que decía la ciencia del clima hace apenas 10 años. Hoy en día los datos más recientes es que el problema se está acelerando. Ahí, en ese sentido, los mensajes de la ciencia son cada vez más
contundentes, incluso más alarmantes. Un informe muy reciente que se titula The Truth About Climate Change, la verdad sobre el cambio climático, decía recientemente que el objetivo de París del 1,5 grados lo podemos dar por perdido, es un objetivo que no lo vamos a cumplir, porque ya hemos aumentado la temperatura, no 1 grado, 1,2 grados, es actualmente en 2016 sobre tiempos preindustriales, y las emisiones que se han emitido en los últimos 25 años, que todavía no han estado integradas en el sistema climático porque tiene un lapsus de tiempo, supone un incremento de la temperatura de otros 0,4 o 0,5 grados, aunque dejásemos de emitir hoy radicalmente. Con lo cual, estamos en el 1,5, 1,6 y muy encaminados hacia sobrepasar los 2 grados si las cosas no se... Entonces, en ese sentido, esto es un mensaje de alerta muy importante. Obama se refirió al problema hablando de que enfrentamos un desafío existencial para el mundo, son las palabras textuales que dijo hace unos meses. Y luego sobre la estrategia, decir, vale, todo esto somos conscientes, o por lo menos algunas personas somos conscientes, ¿cómo podemos hacer para evitarlo? Ahí es donde yo veo que hay más dificultades a la hora de enfocar la estrategia. Es decir, París fue un gran avance, se formuló una visión, vamos a decir, un compromiso general de la comunidad internacional, pero la cuestión es cómo lo hacemos. Sí, la cuestión es que para 2030 es muy posible, este informe que os he comentado, habla que para 2030 vamos a estar, de hecho, ya por encima del 1,5 grados centígrados de incremento. Entonces, lo importante, desde mi punto de vista, y bueno, he tenido ocasión de publicar algunas cosas con Teresa Rivera y otros investigadores recientemente, la clave a corto plazo está en sacar el carbón del sistema energético. Y eso es una cosa que me ha parecido que has insistido poco, Gonzalo. Me alegro mucho saber que Iberdrola ya prácticamente no tiene intereses en el sector, pero el problema es que el carbón a nivel mundial representa el 45% de las emisiones de CO2 y es lo que ahora mismo a corto plazo podríamos, a corto plazo me refiero en 15 años, en 15 años no vamos a quitar el petróleo del sistema energético, pero sí que se podría sacar en buena medida el carbón del sistema eléctrico mundial y daríamos un paso formidable porque representa, insisto, el 45% de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ya termino. Es muy importante porque lo que no estoy para nada de acuerdo es en pasar la responsabilidad a los ciudadanos y decir que tenemos que... Eso está muy bien, la concienciación individual, pero esto, como se suele decir, no va ya de cambiar las bombillas en las casas. Estamos ante una situación cada vez de una mayor emergencia planetaria y hay que tomar decisiones muy importantes a nivel de los gobiernos que cambien en 15, 30, 50 años el sistema energético. Y eso son palabras muy grandes que solo se pueden hacer por parte de los Estados. Gracias. Buenas tardes, Gonzalo. Mi nombre es Marta, yo trabajo en edificación, básicamente con temas de eficiencia energética en ámbitos de rehabilitación y nos suele tocar muchísimo ser un poco el último eslabón, el que está en contacto con el ciudadano y el que se dedica día a día a convencerles de que hay que hacer algo más que pintar su fachada y estaría bien hacer algo de aislamiento térmico. Me ha interesado muchísimo el tema de calidad del aire, pero el cuadro que has utilizado para explicar las políticas de cambio climático y calidad del aire, de alguna manera es donde quiero hacerte la consulta. Un poco en nuestro día a día nos damos cuenta que el tema de formación y sensibilizar a los usuarios es realmente complejo. Nosotros desde la empresa lo llevamos a cabo, pero realmente somos pequeños y al final vemos que el día a día es complejo. Hemos notado, por ejemplo, mucho cambio. En San Sebastián contamos con una ordenanza municipal específica de eficiencia energética que a nosotros, por ejemplo, nos ayuda mucho a trabajar y a no tener que andar contando a cada comunidad por qué hay que aislar, sino que ya el propio ayuntamiento de alguna manera nos da esa ayuda. En pueblos cercanos, donde también nos toca trabajar, no existe esa normativa y, por tanto, suele costar mucho más y muchas veces los edificios no se están aislando. Entonces, me ha llamado poderosamente la atención cómo tu cuadro terminaba en
formación, sensibilización, pero sin ningún apunte. Por tanto, te quería preguntar si es porque consideras que quizá los puntos de arriba son más fáciles de llegar y llegan más fácil al ciudadano, a base de impuestos, por ejemplo, o normativa, y si me podías dar algún ejemplo de acciones que quizá consideres relevantes y que nos pudieran servir de ejemplo para poder llegar más allá en nuestras intenciones de concienciar. Gracias. Bueno, pues como ya es tarde voy a ir rápido, ¿no? El tema de la eficiencia energética. O sea, yo si tuviera que recomendar al Gobierno, ya saliéndome de Iberdrola, porque a lo mejor no es... ¿Cuál sería la política energética para España en los próximos 10 años? Diría eficiencia energética, eficiencia energética y eficiencia energética, ¿no? Entonces, el problema es un problema, como tú decías, de incentivos y políticas. Y yo creo que ahí la clave es definir políticas de eficiencia energética. Y relacionado con lo que decía Marta, ¿no?, con lo que preguntabas, para mí las políticas tienen que venir mucho por los estándares. Yo no he puesto, también ya relacionándolo con lo que decías, lo he hecho esta mañana el cuadro, y en sensibilización y concienciación he empezado a poner y no he encontrado ejemplos, ¿no? Y he puesto no sé qué en los coles, pero la realidad es que se está haciendo poco. Yo creo que es muy efectiva a largo plazo, la sensibilización y la concienciación. Por ejemplo, todo el sensibilizar y concienciar a los niños es clave para dentro de 20 años. Pero el efecto a corto plazo, tienes razón, que es menos. Entonces, para mí, el precio es importante, pero con precio solo no haces eficiencia energética. Eso es la realidad. Y, por tanto, tiene que venir mucho por ordenanzas, por estándares y por estándares. Y hay programas muy interesantes que te puedo mandar información sobre eficiencia energética que se ha dado sobre todo en el Reino Unido y en Francia. En Francia es un programa muy importante que se llama Vivre Mieux, o sea, vivir mejor, y además está centrado en los hogares más vulnerables, que también afecta todo esto a la pobreza energética, y en ordenanzas de ascensores y todo eso, hay muchísimas cosas en muchísimos sitios. Y ahí pues las ordenanzas municipales, los estándares europeos, los estándares nacionales, para mí es la clave. Fíjate, el caso, por ejemplo, de las bombillas incandescentes. Esto es una cosa que en teoría iría en contra de una empresa eléctrica como Iberdrola. Las bombillas incandescentes se han prohibido. Y si fuera por precio o si fuera por sensibilización, seguiríamos teniendo bombillas incandescentes. Entonces, se prohibió las bombillas incandescentes. Entonces, eso yo lo haría con más cosas. No ha salido el tema, o yo no sé si alguien lo ha mencionado, de los coches en las ciudades. Francia, Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ha prohibido coches diésel a partir del año 2025. No puede haber coches. No. En Noruega, ayer lo veía, en Noruega hay 100.000 coches eléctricos ya. Y a partir de 2025 no se puede vender un coche que no sea eléctrico. Entonces, si tú esperas a que la gente se compre el coche eléctrico concienciando, pues no vas a conseguir las cosas. Entonces, ¿yo qué haría en Madrid? Pues en Madrid metería muchísima más regulación sobre todo el consumo energético en transporte y en edificación. Claro, yo vengo de una ciudad que está súper contaminada y yo voy en bicicleta. ¿Va a hacer Iberdrola? Pues Iberdrola le dieron ayer la medalla de oro a la movilidad sostenible. Yo creo que puede hacer mucho más. Yo conozco la empresa esa, en Francia hay apoyos, pues bicicletas, te regalan a los trabajadores y allá está pagos, no sé si te refieres a eso, pagos por kilómetro recorrido. Pues cada kilómetro recorrido 16 céntimos de euro. Yo me recorro 20 kilómetros al día, pues me llevaría 20 euros, o sea que está muy bien, ¿no? O 12 euros. Yo creo que para mí el fomento de la bicicleta en las ciudades debía ser un tema clave. En Donosti se ha hecho muchísimo, pero yo estuve el fin de semana en Barcelona y me pareció una maravilla la movilidad en bicicleta. Y en Madrid, pues hay que reconocer que es un desastre, ¿no? En Madrid no. ¿Y qué hay que hacer? Infraestructuras. Para mí son infraestructuras. Y en Donosti tenéis infraestructuras. A lo mejor se puede hacer cosas mejor, pero yo creo que eso... Y sobre lo de Anchón, no puedo estar más de acuerdo con la urgencia, con que todos los informes van a más, con que esto es exponencial, con que es mucho más grave, y no puedo estar más de acuerdo con lo del carbón. Entonces, para mí, la próxima década es clave. Entonces, hay dos cosas ahí. Primero, nuevas centrales de carbón. En Europa no se van a construir nuevas centrales de carbón. En Estados Unidos yo creo que tampoco. China está invirtiendo más en renovables que en carbón, por temas de calidad del aire.
Lo que pasa es que también veo datos de que en Indonesia se está invirtiendo en carbón. Eso es las nuevas inversiones. Yo creo que se va a invertir cada vez menos, esa es mi impresión. Y que los bancos, el sistema financiero, cada vez es más reacio, y tú lo sabes, a meterse en inversiones de carbón que van a estar en el sistema durante los próximos 40 años. O sea, que si tú inviertes en una central de carbón, va a estar funcionando hasta 2060. Yo, si fuera un banco, no metía dinero en carbón ni en Indonesia. Y luego está el otro problema, las centrales ya existentes. Entonces, ahora mismo no hay incentivos para sacar el carbón, por ejemplo, en España. Y se podía dar, ¿eh? El problema del carbón es que ahora mismo es mucho más competitivo que el gas natural. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues en España, o puedes esperar, lo ha dicho el ministro, a que se vayan por mercado, que no se van a ir, o pones un precio del CO2 y entonces sí que se van a... Entonces es una decisión política que no corresponde a Europa, porque el mercado de CO2, lo sabes, es europeo, y la otra es sacarles al carbón del sistema, compensando lo que sea, y no voy a decir, pero se puede.